El Colegio de México presenta Hacia el Mundo, un podcast del Centro de Estudios de Asia y África. Bienvenidos a Hacia el Mundo. En esta ocasión, Ivonne Campos, investigadora en el Colegio de Tlaxcala, nos va a hablar acerca de los emblemáticos cafés de chinos en México. Nos va a contar un poco acerca de su historia y también, en otro sentido, acerca del impacto, la influencia cultural que estos espacios han tenido en la historia de la Ciudad de México y de otros lugares de la República Mexicana. Ivonne, bienvenida. Muchas gracias por venir acá a la Jusco a charlar con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá. Bueno, tu casa, desde luego. Gracias. Supongo que la mayoría de quienes escuchen y vean este podcast están familiarizados con este tipo de espacios a los que nos vamos a estar refiriendo todo el tiempo, pero en caso de que haya quienes no, ¿podrías hacer una breve explicación de qué es eso de cafés de chinos? Y después entraremos a desmenuzar algunas cosas. Claro que sí. Los cafés de chinos son espacios culinarios localizados en lo que pues hasta hace unos 30 años eran barrios populares de la Ciudad de México que se instalaron aproximadamente a inicios del siglo XX por migrantes chinos. Fueron quienes los abrieron como un medio pues para trabajar, para subsistir, y se caracterizan fundamentalmente por algunos de ellos ofrecen comida china, pero la característica principal de los cafés de chinos es que son administrados, a veces también atendidos por migrantes o descendientes de migrantes chinos, y uno de los elementos que siempre está presente en los cafés de chinos es el café lechero, lo que conocemos como café lechero, y el pan, lo que hoy en día se conoce como pan chino, ¿no? Es, digamos, a grandes rasgos una descripción muy general de lo que son los cafés de chinos. Y hay algunos rasgos que, digámoslo, además de esto, o quizá reforzando algunas de estas cosas que mencionas, que los diferencien de cafés en general, cafeterías o fuentes de sodas. Yo creo que hay algunos elementos que, dicho por los mismos migrantes dueños de cafés, podemos destacar, por ejemplo, la disposición interior de los cafés. A veces incluso el exterior, es decir, lo que visualmente nosotros podemos identificar como chino, ¿no? Las grandes farolas rojas, etcétera, que llaman al cliente. Y la disposición interior es importante porque a pie de calle debe haber una vitrina con pan que muestre, ¿no? a la gente que pasa, ¿no? el pan recién hecho. Y al interior siempre hay un mostrador más o menos largo, dependiendo qué tan grande sea el local, y mesas dispuestas a manera de gabinete, lo que conocemos estas bancas encontradas, ¿no? Respaldo con respaldo y mesa, banca, mesa, banca, mesa. Entonces, esto aprovecha muchísimo el espacio disponible en el local, y es una disposición que ellos han adoptado, digamos, como muy tradicional de los cafés. De hecho, ellos dicen que fueron ellos quienes lo propusieron y de ahí fue tomado por otros restaurantes ya más grandes de cadena y lo vemos ahora en todos lados, ¿no? Pero a decir de ellos lo propusieron. Pues era quizá uno de los elementos que te iba a mencionar. Hice mi tarea ayer, fui a un café de chinos, ¿no? Y hacía un rato que no iba a alguno, aunque hace un par de meses también regresé a uno. Y hay algunos elementos que son como muy característicos y muy recurrentes, al menos en los que están montados como restaurantes. Un poco más adelante puedes hablar como de la migración a los centros comerciales. Pero sí, en efecto, está la vitrina, pero en tanto uno entra, siempre hay una suerte como de barra, ¿no? Sí. Que además evoca, al menos a quienes vivimos en la Ciudad de México, pues décadas atrás, sí, ¿no? Una barra donde normalmente está colocada la caja o la persona que va a cobrar. Uh-huh. Y hay unos taburetes que supongo que antes se utilizaban más que ahora, pero no sé si eso... Sí, se siguen utilizando. Yo he visto que lo siguen utilizando
Sobre todo a veces comensales que no tienen mucho tiempo, ¿no? Llegan, se sientan rápido, les sirven su café y se van. Pero esa barra además es como un espacio como de convivencia muy dinámica dentro del café, porque mientras las personas que van, se sientan en una mesa, se toman su tiempo, llega el mesero, les sirve, etcétera, los que están en la barra están viendo todo el tiempo quién entra, quién sale, Claro. están platicando con la persona que atiende, puede que sea incluso el dueño del café, están platicando con quienes entran solo a comprar pan, porque también ahí en esa barra se despacha ese pan. O sea, hay personas que llegan exclusivamente a comprar pan y ahí se los despachan y se salen, ¿no? Entonces es un espacio muy interactivo. Es un espacio como de las terrazas mucha... de los cafés. Sí, de mucha interacción y de mucha confianza entre cliente y el dueño del café o los meseros, los empleados, ¿no? Lo que conocemos como parroquianos, ¿no? O sea, estas personas, clientes recurrentes de un lugar, que terminan teniendo mucha confianza con las personas que trabajan en el lugar. Se sienten muy identificados y además en algunas ocasiones, antes era mucho más común esto, son vecinos del lugar, claro, ¿no? Entonces, claro, es muy hay mucho barrial, tema, exacto, ¿no? es Claro. un tema de barrio. Y luego tengo, a partir del que visité ayer, pero que me trajo memorias de otros cafés en los que he estado a lo largo de mi vida, no sé si es una impresión o es cosa de solo algunos, pero en cuanto a los colores que se utilizan para decorar, tengo la impresión de que el verde y el morado son recurrentes. El verde, el morado, sí. En algunos también tengo la impresión de que es como un poco, yo creo que por temporadas también, ¿no? Pero sí, hay varios, tienes razón, hay varios que usan mucho el verde y el morado para las paredes, para las bancas, exacto, etcétera. Pero lo que sí no puede faltar son los colores dorados y rojos, ¿no? Sí. Que son como los muy representativos de los ornamentos chinos, además que son milenarios, ¿no? Y las farolas rojas, las tiras de fuegos artificiales que cuelgan también sobre todo para cuando hay el Año Nuevo Chino, etcétera, son rojas también. Entonces, esa combinación de colores es la que más recurrentemente también podemos observar en los cafés. Y que serían algunos recursos para, digamos, conectar con un factor identitario, ¿no? Claro, sí, es que, a ver, por una parte están los dueños de los cafés, claro, ¿no? Que a través del café, a través de sus restaurantes, ellos logran tener un espacio íntimo para recrear algunas cosas que ellos ya no pueden tener, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si estamos hablando de migrantes que recientemente han migrado, ¿no? Que extrañan la comida, que extrañan los olores, los sabores, etcétera. Y entonces el restaurante les da esa posibilidad, el café les da esa posibilidad. Pero también está el cliente que tiene esa intención probablemente de vivir un poco de China a través de la comida. Entonces piden un platillo que les parezca como el ideal para evocar eso y para sentirse un poco en China. Yo comprobé eso una vez en una fiesta en el barrio chino de la Ciudad de México. Hace unos años pusieron un gran arco, ¿no? Bueno, no tan grande lo que se pudo poner en esa calle tan pequeña, pero a las personas les encantó, a los turistas. Entonces, vi a una chica tomándose una selfie con la puerta atrás, ¿no? Con el arco atrás. Y le dije, sí parece, ¿no? Claro, sí, que digan que no estoy en China, ¿no? Y dije, sí, o sea, las personas que van al barrio, las personas que van a los cafés, que comen comida china, probablemente detrás tengan esa intención un poco de vivir China a través de la comida, ¿no? Y entonces el escenario es importante. Ahí adquiere una relevancia diferente las farolas, los adornos, ¿no? Los ornamentos, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es donde como que se completa la experiencia. Que eso quizás es algo que repiten otros restaurantes de lo que llaman
comida étnica. Yo detesto el término, pero bueno. Sí, es discutible. No, sí. es como complicado, pero vamos, si uno va a un restaurante de comida japonesa, libanesa, bueno, incluso italiana, siempre hay elementos que remiten, ¿no? Exacto, O pasa lo griega. mismo. Y también caen mucho en estereotipos, ¿no? Por supuesto. Y ahí ya dependerá del dueño del lugar, ¿no? Qué tan estereotipado quiera crear el espacio, pero también hay lugares muy, muy original, muy auténticos, ¿no? En sus ornamentaciones, ¿no? Incluso se esmeran mucho a veces en traer piezas desde los países de origen para ponerlas en su restaurante, crear el ambiente arquitectónicamente que se vea, ¿no? Lo más parecido, ¿no? Entonces, yo creo que esos esfuerzos son también muy loables, pero sí, no faltan otros espacios que sí, pues evidentemente es más bien como que recurren al estereotipo. En ese sentido también hay, o es común encontrar estos famosos budas de la abundancia, que no son necesariamente budas, pero son imágenes que suelen recurrir. Pero en el caso de los cafés de chinos pasa algo también bien interesante que ya habían notado algunas otras personas respecto de cómo los chinos conservaron mucho de sus prácticas religiosas, pero también hay algo que a mí me parece como que cae incluso dentro de esos estereotipos que pensamos que son muy religiosos. Uh-huh. No necesariamente, pero no tienen problema con la convivencia entre religiones. O sea, y eso se puede ver en China y se puede ver también en los cafés cuando uno observa los altares que colocan. Porque en los altares puede haber un Buda, puede haber un dios de la comida chino, puede haber una Virgen de Guadalupe, un San Judas Tadeo, y están todos en el mismo altar. Ahí no hay una distinción, ¿no? Y esto tiene mucho también que ver cómo los chinos se fueron adaptando al lugar que los acogió y fueron, digamos, mexicanizando muchas de sus prácticas. También me parece en pos de minimizar los espacios de agresión, ¿no? O sea, ya no ser tan diferentes, ¿no? Y adaptar, adoptar esas prácticas para mexicanizarse y ir minimizando esas diferencias, ¿no? Es como adoptar para adaptarse. Sí, ¿no? Me parece que sí. Y este dios de la cocina que mencionaste, ¿qué características tiene? Ese dios de la cocina tiene que estar presente, evidentemente, así como San Pascual Bailón acá en las cocinas mexicanas. Tiene que estar ahí para acompañar justamente a quien está haciendo los guisos, pero además también le hacen rituales especiales durante el Año Nuevo, porque si no te puede ir mal, ¿no? O sea, sí hay esta creencia de que hay que cocinarle. No estoy muy segura de cuál es el ritual que siguen, pero en Año Nuevo es una fecha bien especial. De hecho, días antes de que se cumpla el Año Nuevo, hay una ritualidad particular dedicada al dios de la cocina. ¿Qué se llama? Shao Shen, me parece, Shao Shen, algo así. Y le dedican día entero para ponerlo contento. Porque eso de ponerlos contentos con comida es también común. Aquí en México igual pasa con San Pascual Bailón. O sea, hay que bailarles, hay que cantarles, hay que ponerlos contentos porque la cocina es un lugar de gozo, ¿no? No debería serlo. Sí. ¿No? ¿Y las peceras? ¿Qué tan comunes son? Yo recuerdo algunos con peceras, pero suelen ser... Sí, me parece que ya no tanto, porque yo tengo la impresión de que es algo un poco costoso, digamos, mantener una pecera muy grande y bonita y vistosa, ¿no? Y además también tiene que ver, creo, con que tanto los dueños de los cafés siguen siendo los originales dueños de los cafés, ¿no? Porque sí, las peceras siguen siendo parte de algunos restaurantes, también algunos restaurantes buffet, y están muy presentes en los restaurantes de alta gama, digamos, ¿no? Ahí sí, porque, pues, repito, me parece que es un esfuerzo que requiere de una inversión importante, entonces, no en todas hay,
pero sí, sí, en el Café Shanghai, por ejemplo, de Tacubaya, ahí hay una pecera bastante grande. Y es uno de los cafés pues más antiguos, ¿no? Uh-huh. Claro. Mencionaste buffet y leí por allí que es muy posible que los cafés de chinos fueron los primeros en implementar ese tipo de oferta. Sí, es un modelo de negocio diferente. Conforme fueron cambiando las intenciones de los migrantes al llegar, también fue cambiando su idea de lo que tenían que hacer para tener negocios exitosos, ¿no? Además, coincide con un cambio en los modelos comerciales en todo el mundo, ¿no? La globalización, el predominio de espacios en donde la gente pudiera pasar, digamos, el tiempo no tan lentamente, Uh-huh. ¿no? Sino que rápido llegas al lugar, te sientas, vas, eliges tu comida, comes sin necesariamente interactuar demasiado con las personas que te atienden, ¿no? En muchos restaurantes buffet es te sientas, llega el mesero, te pone tus cubiertos, allá está la comida, te lleva lo que hayas pedido para beber y al final la cuenta. No lo vuelves a ver hasta el final, ¿no? Entonces, ese cambio en esos modelos de negocio pues también implicó para los inmigrantes una nueva apuesta por un modelo que les fuera más rentable y que pues en el que se sacrificó definitivamente esa intimidad que sí se puede dar en los cafés de chinos, ¿no? En donde el cliente conoce al dueño del café. Ahora pues no sabemos quiénes son los dueños de los restaurantes, ¿no? O sea, eso se acabó, ¿no? Y fue todavía más allá con las plazas comerciales, porque al menos los restaurantes, la mayoría, pues están en una colonia, están ¿no? en un lugar, en una avenida abierta, etcétera. Las plazas comerciales lo que hicieron fue crear barreras entre el espacio comercial y el barrio, crean una segregación entre ambos espacios y concentran en la plaza comercial la posibilidad de la experiencia culinaria que sí se diversifica, pero que definitivamente rompe con la relación social, ¿no? O sea, la tienes con quien vas acompañado, si es que vas acompañado, pero no con a quien le estás comprando la comida, ¿no? A veces, si tú intentas platicar con ellos, ellos se prestan, pero no siempre. Los comensales. Los comensales casi nunca. Los dueños de los locales que venden en las plazas comerciales. A ver, si es que está el dueño. Si es que está el dueño, que normalmente son, sí, exacto. Claro. Normalmente son Claro. empleados que ya están totalmente desvinculados realmente. Yo recuerdo mucho que cuando era niño, o sea, es como los recuerdos que tengo así de infancia. Mi padre me solía llevar a cafés de chinos. No recuerdo exactamente dónde sería, por ende cuál en particular, pero debe haber sido muy cerca de Avenida Chapultepec y Paseo de la Reforma, porque en aquel entonces él trabajaba en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad que están ubicadas en torno a de Reforma, ¿no? Entonces debió haber sido allí. Entonces en realidad allí es donde descubrí de pronto este tipo de establecimientos donde por supuesto había muchos colores, como dices, el dorado, el café lechero, y es donde descubrí el chop suey, ¿no? Sí. Que me recuerdo más se preparaba muy frecuentemente con jícama, ¿no? Claro, sí. Sí, porque las hortalizas que usaban los chinos necesariamente tenían que ser hortalizas mexicanas, ¿no? Verdura mexicana, para poder emular las recetas chinas. Más de una persona que ha tenido la posibilidad de tener la experiencia de ir a China y comer en China, me han dicho, no, es que lo que venden acá no es comida china, ¿no? Y yo creo que sí es comida china, pero adaptada al paladar mexicano por necesidad. Tú no puedes aferrarte a una manera de guisar, de presentar los platillos, incluso de comer, porque sí hay restaurantes en la Ciudad de México y en México en varias ciudades con centros giratorios para poder tener esa experiencia de compartir el alimento, porque en realidad eso es lo que se hace con la comida china. Lo único que tienes individual es tu tazoncito de arroz y todo lo demás, los platillos están girando en la mesa para que tú de ahí directo tomes el alimento y lo comas.
La experiencia en México es individual. Te sirven el plato y entonces es algo bien raro porque siempre sirven mucho, ¿no? Vamos con los chinos porque platos pide un enormes, plato ¿cómo no? y es, ¿no? Sí. Sí, Y dice, eso me pasó ayer. híjole, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la idea tendría que ser compartir ese plato, que no sea solo para ti. Pero eso no está en nuestro código cultural de la comida. A nosotros nos sirve nuestro plato y es mi plato. Y si acaso con alguien de mucha confianza, lo comparto, pero no lo comparto con los demás, ¿no? Entonces, los chinos tuvieron que adaptar a esas formas, a esas maneras, ¿no? Y a pesar de eso, de todos modos, los platos siguen siendo Claro, sí, ¿no? Muy grandes, pero el sabor fui pues con se una de adaptó. mis hijas, pero aún así fue demasiado. Sí. No lamentamos no haber ido con otras personas. Sí, ¿no? claro. Y otra de las cosas que yo creo que adaptaron mucho los chinos fue, por ejemplo, en los caldos, el hecho de ponerle chilito y cebolla y limón, ¿no? Porque ellos sí usan, de hecho, hay varios ingredientes que vinieron de China, el cilantro entre ellos, ¿no? Que nosotros usamos profusamente en la comida mexicana. Pero allá, si tú pides una sopa de wonton, te la comes así, no le echas limón. Y aquí sí, ¿no? Entonces, ese tipo de adaptaciones también son parte de, sigue siendo la sopa de wonton, pero pues mexicanizada, ¿no? Claro. Si no, no venden. Claro. Sí, bueno, podría ser lo mismo con los tacos. Sale uno de México y pues... Exacto. No, uno muy exigente no es taco, y estricto, ¿no? No es un taco. Exacto. Pero supongo que puedes decir, sí, es un taco, pero adaptado. Pero ¿no? adaptado. Y acerca del café, típico, el café de chinos, o sea, es muy difícil no notar la cercanía con el café de Veracruz, ¿no? Sí, es complicado. El café lechero. Sí, exacto. Yo ahí no sé quién fue primero, ahí sí, la verdad, yo no me atrevería a decir. La gente en Veracruz dice que ellos fueron los primeros que yo creo que el café de Veracruz es desde el 19, ¿no? Y los cafés chinos pues son las primeras décadas del 20. Del 20. Sin embargo, hay que pensar que los chinos migrantes en masa que llegaron en el último cuarto del siglo XIX, ellos ya traían mucho de ese know-how de los restaurantes. Yo creo que ellos lo aprendieron en China, en las ciudades ocupadas desde la Guerra del Opio, por franceses, por ingleses, etcétera, como Hong Kong. Lo aprendieron allá. Lo aprendieron también en San Francisco. Uh-huh. Eso, el arte del café y el arte del pan europeo. Y con ese conocimiento llegan a México. Y eso es lo que nosotros terminamos viendo en las cafeterías. Entonces, yo por eso no me atrevería a decir, este es primero, este es después. Probablemente sea primero el de Veracruz, porque desconozco la historia del café de la parroquia, de la parroquia. Pero cuando te pones a observar cómo es, por ejemplo, en Hong Kong, el té con leche, que además tiene una influencia también muy fuerte de India, ¿no? Esta mezcla de hierbas con leche, mezclarlo con leche, eso acá, ¿no? Eso acá no. Pero en el sur de China, la forma en que preparan el té negro con leche tiene parte de eso, tiene parte de una práctica británica que además está asociada también con India, ¿no? Entonces, y si pensamos que muchos de esos migrantes que llegaron a México venían de la zona sur de China, yo creo que cuando llegan acá no había té negro, acá había café. Claro. Entonces, lo que hacen es esa misma propuesta, pero hacerla con café, ¿no? Y adaptada también nuevamente acá en México, en cantidad, porque además los vasos son un litro, claro, casi, son muy característicos. Son como 700 mililitros de café, ¿no? Así. Y eso todavía algunas cosas, algo muy similar yo observo en lo que pasa en Hong Kong, cuando, sobre todo ahí, ¿no? Porque hay otros lugares donde se ha popularizado incluso hoy en día mucho el boba tea, que hoy hay también en todos lados, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Té con leche. Le ponen tapioca y le ponen... Sí, mi hija ¿no? Me encanta, también lo amo. Pero en Hong Kong, en estos lugares en donde sirven el dim sum y los desayunos tradicionales, ahí preparan ese té.
No es tan grande, pero también es un té negro muy concentrado, igual que el café. ¿La leche se sirve también? La leche se sirve así. Es espuma. Entonces, por eso es que yo creo que quizá por ahí también hay un origen de esos cafés, ¿no? Sí, suena bastante. Puede ser. Y en ese sentido, yo traje uno de esos famosos panes chinos. Panes chinos, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos tipos de panes, desde luego, en estos lugares, ¿no? Pero sí me lo vendieron como pan chino. Pan chino. Si tú pides pan chino, te dan esto, ¿no? Sí. ¿Y qué características tiene este pan? Esos panes son panes que aprendieron a hacer también ellos. Te digo, yo siento que se terminaron de crear un estilo para los cafés de chinos a partir de la apertura de estos negocios. Son los mismos chinos los que aprenden a hacer el pan. Se convierten en maestros panaderos. Y entonces adaptan el arte de la panadería mexicana con lo que ellos ya conocían, pero además a estos les agregan manteca lavada, que hace que el pan pese un poco más, es más denso que el pan de la panadería mexicana, dura más tiempo suave, no se hace duro luego, dura un poco más tiempo suave, y le da un sabor característico, ¿no? Que viene de la manteca, ¿no? Y no tiene costra, digamos, gruesa, como la panadería europea, exacto, ¿no? Que también es anterior a la mexicana. Ajá, también, exacto, sí. Si no hace esa costra. Es más suave la superficie, al menos de este tipo de pan. Y esa parte es fantástica, porque los chinos aprenden a hacer esto, le enseñan a sus hijos, heredan este conocimiento, y cuando los cafés empiezan a decaer, digamos, cuando se empiezan a multiplicar, primero empiezan también a contratar panaderos mexicanos que aprenden a hacer así el pan y trabajan para los cafés. Cuando empiezan a decaer los cafés, a veces ya los dueños de los cafés ya no hacen el pan, sino que piden a panaderos mexicanos 100%, que sean quienes. Entonces, hay panaderos que trabajan para varios cafés y hacen el pan chino. Digamos. Exacto. Y de ahí es de donde salen después los expendios de pan chino, que también hay en toda la Ciudad de México, en todas las colonias uno puede pasar y ver pan chino, ¿no? Pan chino, con pan chino. Sí. Y eso es fantástico, porque evidentemente en China no hay pan chino. Solo en México. Claro. Como la pizza hawaiana. Exacto. Oye, y decías que la mayoría de los migrantes venían del sur de China. Sí. ¿Hay alguna razón para que ello suceda? Y por otro lado, ¿a qué lugares de México llegaban? Sí, bueno, los negocios de tráfico de personas en China se instalaron sobre todo en el sur, ¿no? Que era como la parte en donde se facilitaba el comercio marítimo, donde ya estaban instalados los puertos, ¿no? Hong Kong, Macao, etc. En virtud justamente de la presencia de los europeos. Y las compañías que se dedicaban a traer personas, que era un negocio bastante redituable, porque ellos dicen que eran personas libres, que simplemente se contrataban para venir acá. Pero evidentemente eran contratos leoninos, en donde las personas apenas sobrevivían, con una paga de nada, y no sabían a dónde iban a llegar, ¿no? Entonces salen del sur de China, la mayoría, porque incluso en China, para ese momento, mediados del siglo XIX, pasan las guerras del opio, mucha pobreza, etcétera, y la migración se hace masiva, ¿no? Y salen a todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Y a América llegan también, igual desde todo Canadá, Estados Unidos, hacia el sur, a Perú, etcétera, llegan a todos lados. Y en México llegan primero a los puertos, algunos vienen desde el norte. Empieza a haber ahí una migración interesante también por las prohibiciones, las leyes que prohibían la presencia de chinos a principios del siglo XX. En Estados Unidos se expulsaron también a muchos inmigrantes que ya estaban instalados allá. Entonces, la zona norte de México se llena de comunidades de chinos. También un poco la zona sur, Chiapas, el Soconusco, etcétera. Y muchos de ellos también llegan a la zona centro, a la Ciudad de México. Y se instalan y hacen ahí, pues, digamos, vida, ¿no?
Esa es más o menos un poco la historia de esa migración muy masiva que sucede bajo ese esquema de tráfico. Que en parte es el tráfico y en parte es las leyes antimigratorias en Estados Unidos, Sí. que los hacen cruzar la frontera hacia el norte de México. Sí, sí, así es. Ahí es donde surgen ciudades como Mexicali, por ejemplo, ¿no? Que Mexicali, pues su comida tradicional es justo la comida china, por esta presencia tan fuerte que, de hecho, pues prácticamente Mexicali es fundada por chinos. Yo sería similar ¿ha estado en Perú? No, a la pero comida chifa, que es... la chifa, que eso ya son palabras mayores, la chifa. Sí, porque ahí sí hay una combinación de culinaria peruana con culinaria china y surge una propuesta diferente. Claro. Cosa que no sucedió en México. Claro, aquí en los cafés de chinos una carta muy extensa que tiene platillos chinos, platillos mexicanos. Y mexicanos separados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, llegan, digamos, los chinos al norte de México y después a otros lugares, pero también empiezan a surgir actitudes antichinas en México. Sí, estas campañas antichinas en México, en Estados Unidos y en Canadá, tienen ecos en México importantes que se van expresando a partir de que estalla la Revolución Mexicana. Uno de los reclamos más importantes, y que además lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en los textos de los hermanos Flores Magón, es la mala paga y cómo la presencia de los chinos que cobraban muy poquito por su trabajo les afectaba a ellos enormemente. Entonces, sin ser racistas, necesariamente los Flores Magón sí eran antichinos en ese sentido, uh-huh. ¿no? Porque era nociva la presencia de estos trabajadores en la medida en que trabajaban casi por nada, ¿no? Y después de la Revolución se fortalece en el norte del país un movimiento político que ronda esta idea de expulsemos a los chinos, que sí se alimenta de muchos elementos racistas. Uh-huh. Digamos que lo principal que ellos dicen es nos afectan económicamente, efectivamente, porque vienen muchos, se contratan. Suena como algunas cosas que he escuchado en la política internacional. Sí, sigue sucediendo. Sigue sucediendo. ¿No? Se contratan por muy poquito, vienen mucha gente ilegal además. Los dueños de los negocios solo contratan chinos, no contratan mexicanos, entonces eso de qué nos sirve a nosotros. Además hay que considerar también que coincide con una época revolucionaria en China. Y es cierto que hay una circulación de capitales entre China, Estados Unidos y México. Es decir, sí hay un apoyo a ciertos grupos políticos en China y pues el dinero de dónde sale, pues de dónde está, ¿no? Entonces, sí tiene un trasfondo político, un trasfondo económico, pero lo más grave en realidad es el trasfondo racista que tiene, ¿no? Que deja ver cómo empiezan a decir, no, es que no son idóneos para mejorar nuestra raza, tanto que hemos luchado, ¿no? ¿Y por qué no son idóneos? ¿Por qué no los consideraban idóneos? Porque no tienen un estereotipo europeo, ¿no? O sea, no tienen este físico que resulta ideal para las personas con esta herencia colonial, ¿no? Que tenemos en México, en donde pues se busca más alto, más blanco, si se puede de ojo claro, ¿no? Eso es como más ideal, y pues los chinos no cumplen con estas características, ¿no? Entonces también empieza a haber un movimiento muy fuerte, muy violento en contra tanto de los chinos como de sus hijos y de sus esposas mexicanas, que eso es, yo creo que de lo más grave, ¿no? Porque terminan expulsando a muchos de estos pues ya habitantes del país, en algunos estados del norte, sobre todo Sonora, Sinaloa, los mandan a China de regreso, pues dicen, pues estos son ciudadanos chinos, que se vayan, con todo hijos y esposas. A las esposas les quitan sus papeles, terminan siendo pues parias en China, porque pues allá no son nadie, y además, para desgracia de muchas de ellas, algunos de esos chinos tenían familia, tenían esposa e hijos en China, entonces allá eran la segunda, ¿no? Y eso complicó muchísimo la vida de estas personas. Fue una injusticia terrible, por la cual de hecho el gobierno mexicano pidió perdón hace apenas 4 años más o menos, hace nada, por los
Exacto, el gobierno actual pidió perdón por ese daño hecho hacia las comunidades chinas en México. Y pues eso a mí me parece uno de los gestos más importantes en términos de reconocer que en México ha habido este tipo de violencia, porque hay mucha gente que la niega, ¿no? Que en México existe y que además eso nos debe de mantener siempre alertas para que no vuelva a suceder algo así. Porque no solo estuvo la expulsión, estuvo la matanza de Torreón, que fue la más numerosa, más de 300 personas de origen chino muertas a manos de huestes revolucionarias. Es terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Que durante años eso se justificó diciendo, pues es el calor de la guerra, es el calor de la revolución. Ajá, pero ¿por qué solo chinos? ¿No? O sea, ahí hay el racismo es algo que no muere tan fácilmente y que de tanto en tanto vuelve a surgir. Resurgió con el COVID. Sí, eso te iba a preguntar justamente. Resurgió con el COVID. Entonces, este tipo de violencias no se mueren nunca, quedan latentes. Puede que como que, bueno, está bien, ¿no? Baja, se dan leyes, hay un reconocimiento, la petición de perdón es fundamental para crear estas como posibilidades de reconciliación, pero en la cabeza de las personas es donde deberían de salir definitivamente estas posibilidades, ¿no? De violencia. Yo creo que los virus culturales tardan mucho más en morir que los biológicos, ¿no? Mucho más, y además está tan extendido. Sí, pues son muy extendidos, ¿no? Sí, o sea, en todo el mundo. ¿no? Un poco como parte de esa, no sé, actitud un poco negativa. No es que dependan necesariamente de la instauración de restaurantes y cafés de chinos, pero digamos que como parte del rechazo que hay esa expresión de son cuentos chinos, ¿no? O sea, hay una intención de denigrar algo, ¿no? Sí, sí. Como la manufactura china, que se considera siempre de barata y de mala calidad, que evidentemente no es así porque exacto, es de mala calidad para la que me alcanza lo que traigo en el bolsillo, pero en realidad pues prácticamente todo lo que tenemos en la mano tiene piezas chinas, tanto lo más caro como lo más barato, ¿no? Entonces, eso ya, yo creo que eso va pasando un poco, ¿no? Yo creo que esa idea de que todo lo chino es malo o es de mala calidad va pasando un poco a la historia. Porque al final de cuentas, pues nos hemos dado cuenta que está en todo, ¿no? Que los productos chinos están en todo. Y bueno, se nota ahora con cómo incluso automóviles, ¿no? O sea, cosas en las que confiamos nuestra vida, ¿no? Y están hechas 100% en China, ¿no? Computadoras de una calidad superior, ¿no? Y son chinas, ¿no? Marcas chinas, total, ¿no? Entonces, bueno, la guerra mercadológica también ahí es un poco. Oye, diga, para ir cerrando, ¿vislumbras como algún tipo de innovación en los cafés de chinos? O sea, algún tipo de cambio diferente de lo que ha tenido lugar en la historia. Quizá no tanto una innovación, no, porque yo creo que una de las esencias de los cafés de chinos es justo conservar la tradición. Uh-huh. Entonces, en realidad ellos están luchando contra corriente para seguir existiendo ante los nuevos formas, ¿no? Las nuevas formas de consumo. El café de chinos termina siendo una reminiscencia del pasado que ellos luchan por mantener. ¿Qué es lo que han hecho los cafés que han subsistido? Venden comida mexicana y sobre todo bajo este modelo de la comida corrida, ¿no? Que es la comida de la tarde, la que en México hacemos más abundante y que hacen sobre todo las personas que están trabajando, ¿no? Los oficinistas, etcétera, que necesitan salir a comer entre 2 y 4 de la tarde más o menos, y entonces en los cafés de chinos venden este menú, ¿no? De sopa caldo, ¿no? Una sopa seca y el guisado a un precio económico. Eso les lleva clientela. Entonces eso ya no es que la gente que va a comer eso, pues no va por el café, ni por el pan, ni mucho menos por la comida china, pero les permite a ellos subsistir como un negocio.
Y eso lo han hecho de ya, pues al menos yo creo que un par de décadas para acá, ¿no? Como un mecanismo para subsistir. Yo creo que más bien lo que vamos a ir viendo es que cada vez va a haber menos cafés de chinos, pero más propuestas innovadoras que incorporan otras ideas de lo que es el consumo, como el boba tea, por ejemplo, ¿no? Que ese sí está ya prácticamente en todas las plazas comerciales, y que le permite a las personas como tener esta idea de algo más fresco, ¿no? No necesariamente el sentarte y pasar tiempo, sino que voy, compro, agarro mi vasito y me sigo caminando con mi vasito en la mano, ¿no? Un poco ese cambio es el que enfrentan ahora los cafés de chinos, y pues esperemos que lo sobrevivan, ¿no? No sabemos realmente cuánto tiempo, porque la gentrificación es yo creo que de los monstruos que está haciendo cambiar las ciudades de una manera muy notoria, pero además muy rápida, muy, muy rápida. O sea, uno termina sin reconocer las ciudades en las que creció. Sí, ¿no? Sí, en cuestión de 10 años. En cuestión ya es de un 10 lugar completamente Exacto. diferente. Sí. Sí. Bueno, esperemos que no desaparezcan para que podamos seguir comiendo estos panes. Exacto, que son deliciosos. Y el café lechero Quillón, que es Toma Express, sabes que el lechero es muy rico. Además lo puedes tomar cargado también. Claro. ¿No? Claro. O sea, tú le pides un buen shot de café y que terminas con un café lechero bastante cargado y muy rico. Con este clima, de hecho, se antoja. Sí. Sí. Sí, en la tarde. Es la época ideal, la época de lluvias. La época ideal. Sí. Ivonne, muchas gracias por trasladarte hasta acá para charlar sobre estos temas. Vamos a dejar la puerta abierta para seguir hablando de ello o de otros temas afines. Claro que sí. ¿No? Ya sabes, acá tienes tu casa. Muchas gracias. A ustedes que nos han escuchado, les agradecemos su tiempo, su paciencia, esperamos también su interés. Y quédense atentos a otros episodios de este podcast. Hasta luego. El Colegio de México, Derechos Reservados 2025.